Buenas noches, querida audiencia. En esta ocasión vamos a grabar los movimientos de un soporte para cámara, movimientos que vamos a controlar inicialmente mediante este joystick. Después vamos a recuperar esos movimientos para repetirlos de manera automática, ad infinitum. Vamos entonces a iniciar con la programación del movimiento predefinido que queremos predefinir. Así que vamos a oprimir la tecla G de nuestro teclado y empezamos. Primero vamos a hacer moverlo hacia adelante, luego hacia atrás, luego en la posición neutral, luego vamos a moverlo en sentido horario, luego a la posición neutral y luego en sentido antihorario. Y ahora podemos buscar un movimiento periódico. Listo, ya hemos grabado el movimiento. Ahora vamos a detenernos y vamos a reproducir ese movimiento. Recuerde que estamos en el rincón del profe Plazas. Así que esta vez vamos a oprimir la tecla R de recuperación. Y debería empezar el movimiento automáticamente. Ya ven, empezó el paneo, la inclinación, y luego viene el movimiento multidireccional. Luego se detiene y vamos a repetir el ciclo. Otra vez el paneo, la inclinación, pan and tilt, y el movimiento en los 2 grados de libertad de manera periódica. Bien, amigos, vamos a ver cómo se hace. Antes de pasar a la programación, vamos a solucionar el asunto de cómo implementar la plataforma de la cámara. Bueno, aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es comprarla por partes y la otra opción es comprarla armada. Aquí les tengo la opción en la que estamos comprándola ya lista. Simplemente vamos a Mercado Libre y buscamos Pan-Tilt mini plataforma cámara para sensor, ultrasonido y Arduino. Entonces la gran ventaja, bueno, valdrá 30.000 pesos, es más carita por supuesto porque ya ha sido armada. Dice, se entrega armada como se muestra en la imagen, ahí está clarito. Pero bueno, el proveedor es confiable. Y bueno, ¿de qué parte está constituida? Bueno, aquí tenemos, estos son los elementos que la constituyen. Podemos entonces comprar por separado los servos, 2 servos, y las piezas con las que se puede armar la plataforma. Para esta segunda opción, aquí tenemos las diferentes opciones, ¿sí? Esta segunda opción de comprar por separado y armar uno mismo es más barata y produce bastante satisfacción. Veamos entonces la segunda opción. Bueno, esta es la segunda opción. En este caso compramos las piezas por separado para armarlos con nuestros propios servomotores. Esta es una de las piezas laterales.
Esta es la base sobre la cual se coloca el servomotor que hace el paneo, mientras que esta es la pieza, una de las dos piezas entre las cuales se ubica el servomotor que hace el tilt, o sea, la inclinación. Este par de piezas en realidad es en donde se inserta, repito, el servomotor que hace el tilt. Bien, como ven, el precio es de apenas de 10.500 y bueno, pues el vendedor también es confiable, ya lo he comprobado, así que es una segunda opción. Pero para que los servomotores se encajen perfectamente en esta solución, necesitamos comprar los apropiados. Estos son los servomotores. Se trata de un SG90S, servomotores microservo, miniservo, en donde, bueno, pues aquí tenemos las medidas. Necesitamos dos. Y bueno, el proveedor con el cual he trabajado hasta ahora y que ha sido confiable es G-Robotics, por ejemplo. Entonces, al mismo proveedor le podemos comprar ambos elementos, ¿vale? Ahora viene la parte importante, ¿cómo se arma? Bueno, entonces, en internet hay varios, en YouTube hay varios videos acerca de cómo se arma. Pero en particular este me pareció bastante asertivo y quiero entonces compartirlo con ustedes. Así que procedamos. Es de Maker Tutor. Entonces aquí están, compramos por separado las piezas. Vamos a ver entonces cómo se ensambla. Esta es la base donde va colocado, donde se coloca el servomotor X de nuestro montaje. Bien, como no todo puede ser perfecto, las aspas que trae el servomotor pues no encajan a la primera y hay que hacer ciertas modificaciones. Entonces, empezamos por cortar lo que le sobra. No solamente cortamos a lo largo, sino también a lo ancho, así que vemos que y está bien utilizar un bisturí. Intenté hacerlo con una lima, pero no, es más práctico hacerlo con un bisturí, pero no con el bisturí, sino un bisturí que sea de marco metálico, que sea lo suficientemente robusto. Bien, entonces aquí vemos cómo se coloca, cómo se ensambla el servomotor con el aspa y cómo se asegura mediante un tornillo en la parte inferior de la base. Bien, entonces aquí ya tenemos el primero de los dos servos montados. Ahora vamos a colocar el servo Y. Aquí también la felicidad no es completa. Necesitamos hacerle un corte al aspa para que y rebanarle un poquito por los lados para que encaje perfectamente. Bueno, una vez que encaje, entonces ya podemos asegurar el servo Y, el de la inclinación. El primer que ensamblamos es el del paneo. Este que estamos ensamblando es el de la inclinación. Colocamos el tornillito pequeñito. Observen ustedes que hay varios tornillos. Utilizamos aquí el pequeñito, que es un tornillo para madera pequeñito. Y después de haber sujetado el aspa, vamos entonces
a insertar en el servo que ya del paneo, en el servo X, vamos a insertar estas dos piezas. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí hay que ser cuidadosos para poder ajustar simultáneamente ambos extremos, porque si no se traba. Bien, colocamos entonces los tornillos medianos. Los tornillos medianos son de los que tienen rosca para madera, porque hay otros tornillos medianos que tienen rosca para metal. Este es rosca para madera. Bien, entonces vemos cómo se ensambla, cómo se sujetan las dos piezas al servo X. Ahora vamos a insertar el servo Y. Originalmente el diseño de las piezas de metal, de las piezas de plástico, suponía que el servo tenía dos extremos. El eje, los dos extremos del eje sobresalían. Uno para insertarlo y atornillarlo, como estamos viendo ahora. Sí, con el tornillo. Este tornillo se saca de la bolsita que viene con las aspas del servomotor. Ahora bien, el otro extremo, el otro del eje del servomotor Y, no tiene nada que sobresalga, o sea, no se puede utilizar el sitio, el huequito que tiene para el eje. Bueno, ya es una vez ensamblado, está listo para trabajar. Bien, vamos a ello. Bueno, entonces la programación exige que tengamos una conciencia muy clara de cómo se conecta los dos servos que acabamos de ensamblar. Empecemos por conectar el servo del paneo, que es el que hace que esto gire, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el montaje en tiempo real de cómo tenemos aquí las dos conexiones. Recuerden ustedes que en el video anterior teníamos el servo X y el servo Y. Bien, entonces aquí tenemos el servo X, esta es la conexión del servo X, este cable que viene por acá y que va a alimentar al servo del paneo, que se instaló primero. Después, al lado, tenemos las conexiones para el servo Y, que es el que se ensambló de segundas y llamamos el servo tilt, el servo de inclinación. ¿A dónde van conectados estos servos? ¿Cómo se alimentan? Bueno, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, pero igual vamos a repetirlo. O sea, veamos, aquí está, como el servo del paneo. Está antes que nada alimentado. Aquí tenemos el VCC del servo y aquí tenemos el ground del servo, la tierra del servo. ¿A dónde va el VCC del servo? Aquí se dan cuenta que va a este bus. Este bus consta de dos elementos, ¿sí? El elemento positivo que suministra más 5 voltios desde esta fuente para protoboard, ¿sí? El positivo de la fuente para el protoboard es este bus, mientras que el negativo de la fuente del protoboard es este otro bus, el cual está
al cual se conecta justamente el ground, la tierra del servo del paneo. Es importante recalcar que la tierra del Arduino y la tierra del Arduino y la tierra de la fuente del protoboard son comunes, o sea que necesitamos un cable. Acá está, necesitamos un cable que nos conecte, es este, que nos está conectando el ground del Arduino con el bus destinado al terminal negativo de la fuente. Observen que aquí estamos alimentando con 5 voltios el jumper que estamos usando acá. Debería estar justamente cerrando, cortocircuitando estos dos elementos. Bien, eso en cuanto al servo del paneo. Ahora veamos el servo del tilt. Bien, el servo del tilt, que sería este, ven ustedes que está conectado a la misma bus de terminal positivo y el negativo provisto por esta fuente. ¿Por qué usamos esta fuente externa? ¿Por qué no utilizar la misma fuente del Arduino? Pues porque el esfuerzo que tienen que hacer ahora los servos para mover la plataforma es mayor y por lo tanto el consumo de corriente se va a disparar. Es posible que excedamos el consumo de corriente máximo del Arduino y por lo tanto se nos puede quedar colgado el Arduino, el programa. Es por esa razón entonces que estamos alimentando externamente a los dos servos. ¿A dónde van conectados? Entonces acabamos de conectar el servo. ¿A dónde va conectado el servo tilt? Ya en la clase pasada habíamos conectado el servo tilt a través de este hilo al pin PWM5 del Arduino. Mientras que el servo PAN, el anterior servo X, estaba conectado, como lo está ahora, al pin PWM número 3. Entonces, de esta manera queda claro, hemos hecho suficiente énfasis en cómo se conectan el servo que hace el paneo y el servo que hace la inclinación. No canso de recalcar el hecho de que el montaje que estamos utilizando en esta ocasión es el mismo que utilizamos la vez pasada. Entonces, en el montaje anterior de freezing, ven ustedes que estamos usando, además de los dos servos, el servo Y y el servo X, estamos utilizando el joystick. Entonces, bueno, aquí se aprecia, ustedes tenemos las mismas conexiones que teníamos previamente para el joystick. Se siguen manteniendo aún, ¿cierto? Y estamos alimentando con la misma fuente, para el protoboard. Bien, entonces recordemos que el joystick estaba alimentado sí, directamente por el Arduino, ¿cierto? Y vamos acá el terminal, más 5 voltios del joystick va al más 5 voltios del Arduino, y la tierra del joystick pues iba a la tierra, al ground del Arduino.
Ahora bien, recordemos que el pin del eje X del joystick, es este color naranja, con este cable color naranja, va conectado al pin, revisemos cuál es este pin, va conectado al pin analog 0, ¿sí? Eso no ha cambiado, sigue estando conectado al pin analog 0. Mientras que el pin, el eje Y del joystick está conectado al pin a analog 1 del Arduino. Vale, entonces si vamos a tomar este montaje y lo vamos a insertar dentro de nuestra programación con mblock. Revisemos que el eje Y, que el servo Y está a través del cable blanco, estaba conectado en su momento al pin 5, igual sigue siendo ahora, y que el eje servo X está conectado a través del cable naranja al pin PWM3, sigue siendo igual como lo acabamos de ver. Okay. Vale, entonces vamos ahora sí a la programación. ¿Les parece? Bueno, querida audiencia, lo prometido es deuda. Partimos del programa hecho en la semana pasada. Aquí ustedes podrán reconocer el montaje que acabamos de discutir y que las variables que estábamos usando, que estábamos monitoreando, era servo X, que nos indica que el servo X está, que el de paneo, que el servomotor de paneo está conectado al pin 3, el servo Y igual a 5, quiere decir que el servomotor del tilt está conectado al pin 5. Aquí leemos el valor X y el valor Y que llega a través del hilo blanco que está acá y a través del hilo naranja que tenemos acá. Y finalmente el ángulo servo X que nos indica la posición angular de esta aspa y el ángulo servo Y que nos indica la posición angular de esta otra aspa. Bueno, vamos entonces, los primeros cambios que haremos será que como necesitamos comunicarnos continuamente con la computadora, pero tenemos que tener la opción de elegir si vamos a grabar los datos o si los vamos a recuperar. Entonces vamos a eliminar este control de eventos. Ya no vamos a iniciar la secuencia de eventos con la bandera, sino que vamos a iniciar la bandera de eventos presionando una tecla. ¿Sí? Entonces primero vamos a grabar, entonces vamos a sustituir este por aquel. Vale, entonces a continuación, bueno, el servo X sí que está conectado al pin 3, el servo Y sigue conectado al pin 5, pero esta vez vamos a utilizar una memoria mediante la cual podamos almacenar los respectivos valores de los ángulos actuales de los servos. Entonces esos valores los tenemos que guardar en alguna parte. Vamos a ir precisamente acá donde dice crear una lista. Vamos a crear una lista a la que llamaremos eje X, ¿sí? Eje X.
raya piso X, para guardar la secuencia de ángulos de paneo. Entonces vamos a ubicar esto acá. Claro, no necesitamos monitorear ni el servo X ni el servo Y, por lo tanto vamos a ir acá y vamos a desactivar el monitoreo del servo X, ¿verdad? Y el monitoreo del servo Y. Necesitamos hacer espacio para poder tener acceso a las listas. Y vamos a utilizar la opción, aquí tenemos que al activar, a crear una lista, se nos aparecen aquí varias opciones para el control, ¿sí? Para la manipulación de datos de la lista. Tenemos en particular dos opciones que nos van relevantes para nosotros. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, vamos a añadir la opción de añadir algo, añadir alguna cosa a la lista en cuestión. Entonces esta es la opción añadir algo, en este caso a la única lista que tenemos, que es el eje X hasta el momento, ¿cierto? ¿Qué es añadir algo? Por ejemplo, vamos a añadir el nombre profe Plazas. Vamos a añadirlo, ¿ok? Vamos entonces a activarlo. Aquí está, pueden ustedes ver que apareció el primer dato en la lista, es profe Plazas. Bueno, en realidad nosotros necesitamos también borrar cuando necesitemos cambiar la rutina de manejo de nuestra plataforma. Tenemos que tener la opción de borrar la rutina anterior, los datos de la rutina anterior, el listado anterior. Por esa razón necesitamos también utilizar la opción borrar. Aquí está. Algo, borrar algo, ¿sí? Del listado en cuestión. En este caso tenemos la opción borrar el primer elemento, borrar el último elemento o borrar todos los elementos. Si activamos esto, automáticamente me vacía la lista. Voy a colocar otra vez acá un elemento, vamos a colocar más daticos, por ejemplo, vamos a colocar acá añadir, por decir algo, no sé, cuestiones, valor datos como día, ok, añadimos día, ya está, quedó en la segunda posición, y añadamos otro dato, por ejemplo, añadamos noche, por decir algo, ¿verdad? Estamos probando. Y aquí quedó. Ahora vamos a borrar solamente el último elemento, ¿verdad? Y vamos a activarlo. Ahí está, se borró el tercer elemento que era el último. Ahora vamos a borrar todos, ¿ok? Entonces vamos a elegir aquí la opción borrar todos. Activo y quedó borrado simultáneamente los elementos 1 y 2. Bueno, pero no es solamente, necesitamos no solamente programar el paneo, ¿cierto? Sino que también necesitamos programar el tilt, o sea, la inclinación. Por lo tanto, vamos a crear otra lista, la que llamaremos eje raya piso Y, ¿vale? Aquí nos aparece en la plataforma, en el escritorio, eje Y. Y bueno, nosotros queremos grabar en este listado los valores actuales del ángulo de cada servo. Por
lo tanto no necesitamos los valores X ni el valor Y. Vamos a borrar esos valores. Vámonos acá, otra vez a datos y bloques, y vamos a desactivar valor X. Ahí está, se borró y vamos a borrar el valor Y. Y desactivamos valor Y. ¿Vale? Lo que sí necesitamos es monitorear y grabar y monitorear y recuperar los ángulos correspondientes al servo X. O sea, vamos a colocar esto, por ejemplo, por acá y a ubicar esto por acá para dar espacio y poder ubicar debajo del listado del eje, de los ángulos del eje X, el listado de los ángulos del eje Y. Así están las cosas. Entonces vamos a dejar, para no perder datos, dejémoslo esto acá. Listo. Estamos preparados. Prácticamente. Bueno, entonces vamos ahora a modificar el programa que ya tenemos. ¿Sí? Este programa. Bueno, si al principio inicializamos las variables disponibles, como el listado es un arreglo de variables, vamos a inicializar el listado borrando cualquier elemento que haya. Vamos a iniciar el programa borrando cualquier elemento que haya en el listado correspondiente al eje X. Y igualmente, pues vamos a borrar cualquier elemento, todos los elementos correspondientes al eje Y. ¿Vale? Para arrancar con tabula rasa. Bueno, nosotros lo que queremos es hacer una de dos cosas. O grabar datos o borrarlos, ¿cierto? Primero grabamos el datos para grabar la rutina, ¿cierto? Y después los borramos cuando queramos cambiar de rutina. Entonces necesitamos tener la opción de elegir qué vamos a hacer, a grabar o a recuperar los datos. ¿Sí? Entonces no necesitamos el por siempre, o sea, las sentencias que vamos a realizar acá no son independientes, sino que dependen de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a borrar la opción por siempre, ¿vale? Vamos a borrar la opción por siempre y vamos a elegir otro esquema de control, ya que llamaremos repetir hasta que se dé cierta condición. Aquí está. Repetir hasta que se dé cierta condición. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. En este caso, vamos a repetir hasta que se oprima la tecla espacio. Entonces, vamos a sensores, vamos a buscar, a verificar si está oprimida la tecla espacio. Entonces, verifiquemos acá, tecla espacio presionada aquí. Y vamos a ubicarla justo acá. ¿Vale? Que si tecla espacio está oprimida, entonces si tecla espacio está oprimida o presionada, pues entonces dejamos de hacer esto que estábamos haciendo acá. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a ver qué modificaciones le vamos a hacer a esto. Primero voy a minimizar aquí un poco para tener mejor visibilidad. A ver, en este caso, vamos a verificar si esto está funcionando, ¿les parece? Antes de meternos en camisa de 11 varas. Bueno, entonces después de haber conectado el puerto serie al COM4 en este caso, vamos, antes de poder activar este programa,
vamos a decir que todo este proceso se inicia solo si presionamos la tecla G de grabar. Entonces vamos a elegir aquí la tecla G de grabar. Entonces al presionar la tecla G, ejecutamos todo esto que esté acá, excepción de esto, claro está. Vale, entonces voy a oprimir la tecla, vamos a ver qué es lo que está pasando. No, todo esto no, vamos a oprimir la tecla G, ven que ya se activó, se colocó este aquí activo con esta aura amarilla que aparece. Y entonces podemos empezar a verificar. Inclinación hacia adelante, funciona. Inclinación, posición neutral, inclinación hacia atrás, funciona. Paneo horizontal, funciona en una dirección y en la dirección opuesta. Hasta ahora funciona muy bien. Y vamos a verificar si al oprimir la tecla espacio, pues salimos de esto. Revisemos. Efectivamente, al oprimir la tecla espacio se quitó el aura que tenía aquí alrededor. Bueno, entonces ahora sí tiene una prueba de fuego. ¿Cuál es esa prueba de fuego? Bueno, vamos a empezar a añadir datos a la lista. Vamos a empezar a añadir datos a la lista. Entonces vamos a añadir lo que vamos a añadir, lo que vamos a guardar en esta lista, pues son los ángulos del servo Y. Así que vamos a datos bloques, elegimos ángulo de servo Y y vamos a sustituirlo acá. Ángulo servo Y, primeramente, ¿vale? En el listado eje Y. ¿Sí? El ángulo del servo Y actual es 90 grados porque está pues aquí en la posición horizontal, en la posición neutral. Entonces si aquí le agrego ángulo servo Y, automáticamente estos 90 grados me quedan aquí en la primera posición, ¿cierto? Bien. Vamos entonces por si acaso, por si hacemos barra basadas, vamos a borrar el primer dato del eje Y, por si acaso, ¿verdad? Aquí ya quedó borrado. Ven que desapareció de acá. Bueno, entonces ahora sí, vamos a añadir el ángulo actual del eje Y al listado eje Y, ¿sí? ¿Cuándo lo añadimos? No, pues los añadimos después de ejecutar, de haber fijado el ángulo del servo Y. Aquí lo añadimos, ¿vale? Y tenemos que hacer lo mismo con añadiendo un dato al eje X. Entonces vamos a buscar añadir algo, pero no al eje Y como antes, sino al eje X. ¿Listo? Y no es cualquier cosa lo que vamos a añadir, sino que vamos a añadir justamente ángulo servo X. Entonces aquí añade ángulo servo X al eje X y lo colocamos justamente después de haber fijado el ángulo, claro está. ¿Vale? Bueno, antes verifiquemos. La posición actual es neutral, por lo tanto tiene que agregar 90 grados a este listado, aquí, en la primera posición. Activar esto y efectivamente 91 grados, ¿cierto? Si quisiera podría activar otro valor, ¿verdad? Otro valor, no, otro valor, no, algo está pasando, otro valor, no, algo está haciendo mal, añadir ángulo servo X a Y. Es que no lo he leído, no, bueno, por el momento dejémoslo acá, ¿vale? Y vamos a borrar todos los elementos almacenados en el eje X. Si estoy en lo correcto, si lo activo debería borrarse. Sí, ya, quedaron borrados. Bueno, entonces ya con eso es suficiente para que empecemos a grabar
para la información. Revisemos, borremos esto por el momento y vamos a activar eje G. Ya está. Observen cómo empezó a grabar. ¿Sí? Bien, y empecemos. En el momento solamente todos los datos en X y en Y son 92 grados, pero si empiezo a moverlo en la dirección, a inclinarlo, pues aquí ya se me queda en el eje Y, todos son 180 grados, posición neutral del eje Y, ¿cierto? Y ahora voy a inclinarlo en la dirección opuesta para que me grabe 0. Aquí está, en todos me está grabando ahora 0, ¿cierto? Vuelvo a la posición neutral y ahora voy a grabar en X, en este caso 0 grados. En el eje X está grabando solamente 0 grados, ¿cierto? Vuelvo a la posición neutral y ahora en el eje X me está grabando todo 180 grados. Y vuelvo a la posición neutral. Bueno, con eso es suficiente. Vamos a detenerlo oprimiendo la tecla G, la tecla espacio. Y automáticamente se detuvo el proceso. ¿Qué cuántos datos tenemos? Tenemos acá 512 datos en el eje Y y obviamente pues los mismos 512 datos en el eje X. Bien, entonces ya quedó grabado el movimiento que acabamos de programar, la rutina que acabamos de programar. Ahora vamos a recuperarla. Para recuperar los datos vamos a duplicar esta rutina y vamos a modificarla. Entonces, lo primero que haremos será inicializar la nueva rutina imprimiendo la tecla R de recuperar. Vamos a ver, aquí está un poco inestable, pero ya lo tenemos, creo yo. Aquí, algo difícil conseguir la tecla R. Ups. Aquí está R de recuperación, ya lo tenemos. Vamos a quitar lo que sobra de aquí. ¿Qué sobra? Bueno, primero que nada no podemos borrar los listados, así que estas dos instrucciones sobran. Segundo que nada, necesitamos, no podemos añadir datos al listado, por lo tanto, esta instrucción sobra junto con esta instrucción. Sobra. Tercero, con la información que vamos a imprimir en los servos no va a ser directamente de los pines en cuestión, los pines analógicos, sino que va a ser del listado. Entonces significa que ya no vamos a leer el pin analógico A0. Tampoco vamos a leer, por supuesto, el pin analógico A1. Tampoco la información que vamos a escribir en el servo ya está guardada en el listado, así que no tenemos que transformarla, no tenemos que mapearla. Por lo tanto, vamos a eliminar la necesidad del mapeo. ¿Sí? Ya no vamos a mapear, sino que en su lugar vamos a leer un ítem. Vamos entonces aquí a leer un ítem del listado elegido. Entonces vamos a buscar por acá ítem. Tengamos aquí la opción ítem 1 del eje Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la opción que podemos nosotros utilizar. Entonces puedo coger y fijar, por ejemplo, vamos a ver qué estoy leyendo aquí actualmente. Actualmente estoy leyendo el ángulo servo. El ángulo servo Y está en nada, pero si lo oprimo, ya me quedó en 91. Ya leí algo, que es el 91, ¿verdad? Bueno, después de leer ese ángulo, entonces puedo usar ese datico, ese ángulo, para fijar el ángulo del pin del servo correspondiente.
Pero necesitamos actualizar este ítem. Tenemos que hacerlo que corra desde 1 hasta 512, ¿vale? Por lo tanto, necesito una variable que me sirva de puntero. Entonces voy a crear una nueva variable, a la que llamaremos puntero. ¿Sí? Puntero. Bueno. Entonces, la variable puntero, vamos a fijar la variable puntero a 1, para empezar, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer, inicializarlo al comienzo. El puntero inicialmente indica el número 1, que es la primera posición del listado. Y ahora sí, entonces usamos la variable puntero para establecer cuál es el dato que vamos a leer. Entonces, vale, entonces, por ejemplo, puedo coger e introducir esto acá. Y bueno, primero con la variable puntero indicando el primer dato del listado GY. Usan la ley, que en este caso pues va a ser, bueno, 90 grados. Ese dato lo usa para fijar el ángulo del pin servo Y. A continuación debemos entonces hacer lo mismo con el actualizar el puntero para que lea el siguiente dato. ¿Cómo lo actualizo? Pues me voy aquí a cambiar puntero por 1, ¿cierto? Y entonces ahora se queda convertido en 2. Ahora bien, el 2 vuelve a fijar el ángulo, apunta entonces el 2 indica el segundo dato, el listado Y. Escribimos ese dato, usamos ese dato para fijar el ángulo, el segundo ángulo del pin del servo Y. Y así continuamos actualizando el puntero hasta que llegue a 512. Cuando llegue a 512 tenemos que parar. Entonces necesitamos usar una estructura de control. Si entonces, que nos diga, bueno, mira tío, vamos a usar aquí un operador mayor que. Necesitamos que verifique que si la variable puntero, actual es mayor que 512, si la variable puntero es mayor que 512, entonces necesitamos que haga ¿qué? Pues que reinicie el puntero, ¿vale? Entonces, reiniciar el puntero significa fijar el puntero a la posición 1, ¿cierto? Fijar el puntero a la posición 1. Bien. Entonces, cuando llegue, por ejemplo, a 513, fijará a 1 y volverá a repetir todo esto. Vamos a ver si nos funciona la flauta. Entonces, voy a oprimir la tecla R y veamos a ver si lee el listado Y, ¿cierto? Porque ese es el que tenemos acá. Entonces, vamos a fijarnos aquí en el listado Y. Oprimo la tecla R y vemos que cambia el tilt, ¿verdad? Cambia el tilt. ¿Por qué cambia? Pues porque aquí debe estar leyendo continuamente. Bueno, en este momento el puntero está en 440 y tantos. Volvió otra vez y está contando otra vez. ¿Ven? Pero solamente estoy leyendo el listado Y. Vale. Y aquí solamente se me mueve en la dirección verticalmente. Se me mueve solo verticalmente. Vamos a repetir este proceso, pero para el listado X, ¿les parece? Bien, entonces vamos a oprimir la tecla espacio. Aquí ya se detuvo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero lo vamos a hacer con el servo X.
Bien, entonces para eso, a propósito, vamos otra vez a fijar, vamos a quitar esto, de hecho, ¿sí? Vamos a dejar esto acá, en su lugar, aquí, ¿vale? Y vamos a repetir esto, lo vamos a duplicar y lo vamos a colocar aquí, pero lo vamos a actualizar para el eje X. Esto aquí no cambia, ¿vale? Y ahora sí, ya podemos entonces verificar si nos funciona la flauta con solo esto, ¿vale? Vale, estamos listos para hacer la prueba. Bien, entonces para hacer la prueba, oprimimos la tecla R y esto debería iluminarse. Ya se iluminó y efectivamente está haciendo el paneo. Solo el paneo, ya no hay tilt, solo hay paneo. Revisemos acá que esté leyendo el eje X. Aquí está el puntero, se está actualizando, llega a 512 y reinicia, ¿verdad? Y aquí está. ¿Ven? Está leyendo el eje X. Vale, entonces ahora necesitamos combinar ambos movimientos para que lea simultáneamente ambos listados. Vamos a hacer las modificaciones respectivas. Primero que nada, vamos a detener. Oprimimos la tecla espacio y ya se detuvo. ¿Vale? Y ahora sí, insertamos esto justo al principio. Y ahora vamos a combinar ambos movimientos. ¿Listos para la prueba definitiva? Vamos a ello. Oprimamos la tecla R. Empezó. Ahora no solo hace tilt, sino que también hace paneo y el movimiento combinado de ambos. Hermoso, ¿verdad? Bueno, mis amados, obviamente si miramos acá, el proceso debe estar leyendo ambas listas. Ok, vamos aproximándonos a 512 para reiniciar. Y vuelve y vean que está leyendo ambos listados. Bueno, aparentemente hemos terminado, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si no tenemos 512 datos? ¿Qué tal si tenemos menos o tenemos más? Entonces tenemos que modificarnos, ¿verdad? Bien, vamos primero que nada a detener el proceso. Y vamos a hacer a generalizar el programa. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente tenemos que establecer cuál es la longitud. ¿Por qué 512 aquí? Pues porque 512 es la longitud del listado. Pero ¿qué tal si cambiamos el 512 por la longitud del listado? Cualquiera de los dos, porque ambos listados son idénticos, tienen la misma longitud. Bueno, veamos a ver si hay alguna instrucción que me permita hacer eso. Buscamos aquí longitud, aquí está. Longitud de no sé quiéncito, en este caso del eje Y o del eje X. Le vamos a cambiar 512 por longitud del eje Y. ¿Vale? Y estamos listos para repetir. Parece primero verifiquemos que no haya modificado nada. Funciona perfecto. ¿Vale? Y repite, ¿verdad? Bueno, entonces, con ese cambio hemos generalizado el programa y sigue funcionando. Vamos a regrabar para demostrar que con un número diferente de listados, de longitud del listado sigue funcionando, ¿vale? Y esto con eso ya terminamos. Bien, vamos a detener el proceso oprimiendo la tecla espacio. Vamos a oprimir la tecla G para grabar. Veamos lo que le pasa a los listados cuando oprimimos la tecla G. Se borraron y está actualizando los datos, ¿verdad? Vamos a hacer un paneo, una inclinación y dejemos ahí. Pausemos
con la tecla espacio. Ya está listo. Oprimamos la tecla R, ¿verdad? Aquí debería encenderse esta segunda parte y ya debería estar ejecutando los datos, nuevos datos. Ven que el movimiento de la rutina es diferente. Y esta vez ya no tenemos 512 datos, ahora tenemos 128 datos. Sin embargo, él sigue repitiendo la nueva rutina sin importarle su longitud. Vale la pena aclarar que no hay límite para la complejidad de la subrutina ni su duración, porque los datos están almacenados en la memoria del portátil, del computador, que es prácticamente ilimitada. Si se almacenara en la memoria del Arduino, pues estaríamos limitados por la capacidad de memoria del Arduino, pero ese no es el caso. Bueno, mis amados, espero que les haya gustado. En el próximo video vamos entonces a darle un uso diferente a nuestra plataforma. Hasta entonces, sean felices. Adiós.